nuestras convicciones en torno a la Biblia. ¿Qué convicciones tiene acerca de la Biblia? ¿Realmente qué considera cierto de la palabra de Dios? Quizás ha tenido una por algunos años, pero no la ha leído mucho, ¿verdad? O quizás usted sea alguien que la lee a diario, pero nunca ha pensado de dónde viene, ni qué es realmente. Entonces, ¿qué convicciones tiene de la Biblia? Y para aclarar lo que queremos decir con convicción, escuche, tener convicciones es estar tan plenamente convencido de que algo es cierto que asume una postura, sin importar las consecuencias. Ahora, una preferencia es algo que se cree firmemente, pero cambiaría de parecer bajo ciertas condiciones. Eso no es cierto de una convicción. Plenamente convencido que es verdad, al punto de estar dispuesto a pagar las consecuencias de creer la Biblia. Entonces, si alguien le pregunta, ¿qué es la Biblia? Bueno, mucha gente cree que la Biblia es un libro que fue escrito por muchos hombres a lo largo de un lapso de tiempo, y ya que esos hombres no eran perfectos, debe haber errores en la Biblia, y ellos afirman que los hay. Y dicen, ¿sabe? Algunas partes de la Biblia están obsoletas hoy. Después de todo, ya estamos en el siglo XXI. ¿Y acaso pretende decirme que no hay errores en la Biblia? Quiero decirle que no hay errores en la Biblia. Mire, Dios, quien nos dio su palabra, sabe cómo mantenerla veraz, sin importar quién la haya escrito. Y de vez en cuando, alguien dirá, bueno, los hombres cometen errores. Es cierto. Pero le pregunto, ¿qué errores comete Dios? Y algo tan importante como el mensaje de Dios al mundo entero, por todos los tiempos y para toda la eternidad, Dios sabe cómo proteger la verdad de su palabra. Y si alguien le dice que la Biblia es solo parcialmente cierta, no le haga caso. La Biblia es la historia del amor redentor de Dios por la humanidad. Eso es, en pocas palabras. Le invito a acompañarme a Isaías 66. Deseo leer solo un par de versículos aquí y luego vayamos al Salmo 119 y ver un par de versículos allá. Pero primero Isaías 66. Hay una parte de este versículo que debemos ver. El versículo 1. Así ha dicho el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está esa casa que me edificarán? ¿Dónde está ese lugar para mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, es así como todas estas cosas llegaron a existir, dice el Señor. Pero a esta persona, miraré con aprobación, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Al entender que este libro es tan santo, la verdad es que al entender la verdad de la palabra, sí temblamos. Al pensar en su eternidad, el futuro y el pasado, cómo Dios ha mantenido limpia y pura su santa palabra, diciéndonos cómo ser salvos y cómo vivir en tiempos difíciles, es un libro que en verdad nos hace temblar. ¿Y cuál es la verdad de la Escritura? Bueno, hay toda clase de ideas. Y deseo hacer simplemente esto. Le daré las razones por las que creo plenamente que la Biblia es la palabra de Dios, comenzando con que es eterna. Nunca está obsoleta, no pierde vigencia la palabra de Dios, es eterna. Cuadra en toda generación, es infalible, o sea, sin error. Y en 2 de Pedro, vayamos un momento, escuche lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, que la gente no crea la Biblia no es nada nuevo. Siempre ha habido gente que no la cree, pero deseo que veamos qué es la revelación del único Dios verdadero. O sea, al darnos la Biblia, Dios nos dio un libro por el cual pudiéramos vivir y enfrentar cada situación en la vida sin excepción alguna. Dios nos da su respuesta y su apoyo, y también nos ilustra las consecuencias del pecado. Piensa en eso. Dios es sabiduría, y al darnos la Biblia a lo largo de los años, comenzó donde sabía que debíamos empezar, y es que el hombre caerá en tentación y desobedecerá a Dios. ¿Y luego qué? Una de las cosas que Dios quería que aprendiéramos desde el principio es que hay consecuencias del pecado. Dios le dijo la verdad a Adán y Eva, dijo: si me desobedecen pasará tal cosa. Y lo desobedecieron y justo pasó lo que Él dijo. Dios nunca nos engaña. Nos dice la verdad cuando es buena y nos la dice cuando es dolorosa. El pecado trae consecuencias. Mucha atención. Dios sabía la clase de sociedad donde creceríamos, la clase de vida que tendríamos que vivir, y nos dio todas las advertencias necesarias. Y dice que hay consecuencias del pecado. Además, nos revela el amor incondicional de Dios por nosotros. Fíjese, el amor de Dios por nosotros no está condicionado a que seamos obedientes o no. El principio está allí. Si obedezco, seré bendecido por Dios. Si desobedezco, si soy desobediente, pagaré la pena. Pero Dios no deja de amarme. Sus hijos, por ejemplo, si le desobedecen, ¿dejaría usted de amarles? Pues claro que no. ¿Es usted mayor que Dios? No. El perdón y el amor de Dios son el mensaje de la palabra de Dios. Esta nos explica, por ejemplo, cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. ¿Dónde más encontraríamos versículos que contengan lo que dice este versículo? De cada palabra podría predicar un sermón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y punto. Solo Dios puso tanto en un versículo para explicar toda la redención en un versículo. Tuvo que venir de Dios. Declara quién es Jesucristo y por qué vino. Él es el Hijo de Dios. Vino al mundo con el propósito de morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Quienes discuten de la veracidad de la Biblia no tienen ni idea de por qué vino Jesucristo. Dicen: sé que Jesús nació y esto y lo otro, pero fue como cualquier otro hombre. No. Él fue Dios en carne humana, que anduvo entre los hombres para morir en la cruz y pagar toda nuestra deuda. Ese es Jesús y ese es el mensaje de la Biblia. Explica por qué, por ejemplo, Jesús nació de una virgen. Porque recuerde esto, nacido de virgen significaba que Jesús no pecó. Si Jesús hubiera sido un hombre normal y con pecado en su vida, no habría podido morir por nuestros pecados. Y desde luego explica por qué Jesús murió en una cruz. ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz, por todo el Antiguo Testamento. Y la gente dice: ese Antiguo Testamento es tan... No lo entiendo. Quizás usted no capte o no entienda por qué la Biblia habla tantas veces de ovejas y corderos. Porque esos corderos eran símbolos del Hijo de Dios que un día daría su vida en la cruz y con su sangre pagaría toda nuestra deuda de pecado, de toda la vida y por toda la eternidad. Así que no hay nada en la Biblia que no sea importante. Y solo porque no entendamos todos esos sacrificios no significa que haya un error o una falla, ni que haya nada aquí que no sea importante. Dios no colocaría nada en la Biblia que no fuese importante.
Al llegar a un libro como Levítico, por ejemplo, y los pasajes de la Escritura que hablan de la construcción del tabernáculo, se pregunta: ¿y qué es todo esto? Todo se trata de símbolos del Señor Jesús. Todo es importante. Dios nos dio un libro para guiarnos, para ayudarnos a vivir piadosamente. Entonces, lo que quizás consideremos que no tiene importancia es muy, muy importante a los ojos de Dios. Asimismo, describe la resurrección de Cristo. Sabemos que las personas hablan de sus dioses, de esto, de lo otro. Jesús nació de una virgen, el Hijo perfecto de Dios, Dios en carne humana. Lo crucificaron y murió. No hay duda del hecho de que haya muerto. Sellaron la tumba y a pesar de haberla sellado, el sepulcro se abrió y Jesucristo resucitó. Él es el Hijo resucitado del Dios vivo y por lo tanto venció la muerte. Así que Jesucristo no solo murió en la cruz, Él resucitó de la muerte y dice la Biblia que se sienta a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Y allí está ahora, está sentado a la diestra del Padre. ¿Dónde está Dios? En su santo templo en el cielo. Cuando se trata de perdón, ¿cuáles son los versículos? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Aleluya! No tengo que preguntarme si soy perdonado o no. No hay que vivir en duda. Si cree en la palabra de Dios, tendrá una grata certeza. Y cantamos ese himno. Grata certeza, mío es Jesús, hecho heredero de eterna salud. Y así cantamos. No es un libro de errores. Es un libro de verdad absoluta para guiarnos y dirigirnos en toda situación de la vida. Y no hay nada que Dios haya excluido en su palabra. Bueno, nos explica lo que ocurre en la muerte. Y por ejemplo, si usted es alguien que no cree en la Biblia, yo le pregunto, ¿usted cree que morirá? No creerlo es insensato. Morirá un día de estos. Y ya que no cree en la Biblia, ¿qué piensa que le sucederá cuando usted muera? Y la mayoría de la gente dice, bueno, llegará mi fin. No, no lo es. Allí no llegará a su fin. Eso le gustaría pensar, pero no lo es. Ahora, los creyentes decimos, gloria al Señor. No hay por qué preocuparse por la muerte, porque esto dijo Dios, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. La Biblia tiene la respuesta a toda situación que necesitamos para vivir o morir. Y por ejemplo, hay personas que creen en el purgatorio, que al morir van a un lugar a sufrir hasta que finalmente hayan pagado todo su pecado. Si usted muere siendo salvo por la gracia de Dios, no irá a ningún purgatorio. ¿Y quiere que le diga por qué no irá a un purgatorio? Porque no existe tal lugar. No está en ningún lugar de la Biblia. Porque si creo en Jesús y lo acepto como mi Salvador, y tengo que ir a sufrir, o algo falló o algo pasó en la cruz. La cruz se encargó de nuestros pecados, todos ellos, pasados, presentes y futuros. No hay cabida para un purgatorio, no la hay. Si acepta a Cristo como su Salvador, su sacrificio en la cruz, ser renacido, el Hijo de Dios, fue enviado a que muriera pagando nuestra deuda de pecado. La pagó toda. No puede haber entonces un purgatorio. Así que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Y escuche lo que dice la Biblia. Nos asegura, por ejemplo, del regreso de Cristo y nuestros galardones futuros. Y alguien dirá, Jesús murió y no está. Esto es lo que dice. En Juan, capítulo 14, es un pasaje muy hermoso. La mayoría lo sabemos de memoria. Pero si usted no lo recuerda muy bien, puede buscarlo. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Escuche esto.
Jesús, un momento, quien murió en la cruz, resucitó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre y dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él vendrá otra vez, por este y aquel, el otro y por aquel, y un día vendrá para concluir con toda la civilización. Si usted no conoce a Cristo como su Salvador, no tiene esperanza. Lo peor que pudiera pasarle es morir sin Jesucristo. Mire, sería tonto de no aceptar a Cristo como su Salvador. Escucha la verdad de la palabra del Dios vivo. Y fue Él quien dijo: vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Si usted es uno de sus hijos, si lo ha aceptado como su Salvador, si se da cuenta de que Él hizo en la cruz, también lo incluyó a usted. La Biblia nos habla de sucesos futuros. Lea el libro del Apocalipsis. Al pensar en todo eso, quizás diga: bueno, no entiendo todo eso. ¿Y sabe qué? Mucha atención. Si yo entendiera todo acerca de Dios, sería igual a Él, y eso no sucederá. Entonces, ¿qué sucede? Somos dados a leer y orar, y leer y orar, y buscar y orar, y todo eso nos acerca a Dios. Dios me dice todo lo que necesito saber, no todo lo que quisiera saber. Es la palabra indestructible del Dios vivo. Por ejemplo, pienso en quienes la han burlado, blasfemado, quemado, negado, han tratado de destruirla. Han hecho todo lo posible por deshacerse del libro. Y dice la Escritura en Mateo capítulo 24: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso dijo Jesús. El cielo y la tierra pasarán en el juicio futuro, pero mis palabras no pasarán. En Isaías capítulo 40, versículo 8, uno de mis favoritos: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Crea en la palabra de Dios, vívala, practíquela, obedézcala. Digamos, por ejemplo, que ha cerrado la Biblia en su vida. No la quiere en su vida. Pero permítame preguntarle. Digamos que usted fuese una persona multimillonaria. Tiene millones, tiene posesiones que casi ha olvidado. Y se acerca al final de su vida. Hágase una pregunta. ¿Qué será más valioso para usted en su último día de vida con todos sus millones? ¿Su dinero o la palabra de Dios? Y escuchen muy bien, su dinero no puede comprar el cielo. No puede darle suficiente a la iglesia ni a una organización para pagar su entrada al cielo. La salvación es por gracia, el amor inmerecido del Dios Todopoderoso, dado mediante su Hijo Jesucristo. Si usted rechaza al Hijo del Dios vivo, a quien Dios envió al mundo para revelarnos la verdad, quien fue a la cruz, murió en la cruz, rechazar al Hijo del Dios no es una simple decisión que toma, es una terrible decisión que toma. De algún modo piensa que ha sido lo suficientemente bueno para ser salvo, pero ¿qué tan bueno ha sido? ¿Puede decirme lo bueno que ha hecho o cuánto ha dado? No, el asunto no es ese. Porque por gracia sois salvos, no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, el resultado de la gracia de Dios. Así que, o cree la palabra de Dios y se prepara para recibirlo, o le da la espalda y dice: de algún modo lo lograré. Mire, esa es su falsa opinión, es la mentira del diablo. De esa manera le gustaría que fuese, pero no será de esa manera. El alma que pecare morirá por toda la eternidad. O puede vivir sin Dios, presentarse ante el juicio y estar eternamente separado de Dios.
La Biblia es muy clara, eternamente separado de Dios. Sé que no le gusta la palabra infierno. Y el uso que se le ha dado últimamente, hablo del infierno bíblico. Jesús usó la palabra, no la promovió, él dijo, esta es la máxima separación de Dios. Y les ruego lo siguiente, número 1, no puede mostrarme errores en la Biblia. La Biblia es la palabra divina y fiel, inspirada por Dios, para mostrarnos su amor por nosotros, y que Cristo murió por nosotros y podemos ser perdonados de nuestros pecados, y puede ser cierto de usted, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. O ausentes del cuerpo y separados para siempre del Señor, usted dirá, eso es lo que usted cree. No, eso es lo que dice Dios. Y les ruego, en el nombre de Jesús, que piense la palabra de Dios, escrita por hombres escogidos por Dios para escribir la verdad que rige nuestras vidas. ¿No está de acuerdo en que vivir por amor es lo mejor? No solo poder vivir, sino poder dejar esta tierra con grata certeza. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Presentes en el Señor Jesucristo. Esa es mi oración por usted. Padre, sabemos que cada quien debe tomar la decisión. Pero te pido que todo el que escuche este mensaje se pregunte, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo voy a morir? ¿Qué me pasará después de la muerte? ¿Qué es lo más sabio que debo hacer? Te pido, Señor, que entiendan que es aceptar a Cristo como su Salvador personal por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras convicciones en torno a Dios. Cuando usted piensa en Dios, ¿en qué piensa? ¿Lo ve como un gran abuelo allá arriba, como dicen, presto a bendecirle? ¿O un juez en su trono listo para, de algún modo, atormentarle? ¿Cuál es su imagen de Dios? Me imagino que dice, bueno, no creo en Dios. Usted sí cree. Quizás no esté dispuesto a admitirlo, y la razón por la que no lo admite es porque no le gusta la idea de cómo cree que tendría que vivir si creyera en Dios. Así que vayamos un momento a Romanos capítulo 1. Y deseo que escuchemos lo que dijo Dios de su presencia y algo cierto de toda la humanidad, sea quien sea. Así que si alguien le dice no creo en Dios, de hecho es interesante que en las últimas 6 semanas 2 madres me han comentado que sus hijos han dicho mamá, ya no creo en Dios. Les pregunté, ¿y qué le contestó? Pues no sabía qué decirle. Dígale que lea Romanos capítulo 1, porque mire, la gente decide no creer en Dios, porque no les gusta el estilo de vida que tendrían si vivieran en obediencia. De lo que no se dan cuenta es que ellos mismos se están haciendo algo fatal. Ahora, veamos en Romanos capítulo 1, versículo 18. Muy importante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, la reprimen. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, sus características, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede decirle a Dios que no cree en Él, pero no tiene excusa. Puede decirle a otros que no cree en Dios, pero no tiene excusa a los ojos de Dios. Escuche esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y así sigue el relato de la Escritura. Y ahora, al pensar en Dios, ¿en qué piensa usted? Y el propósito de este mensaje es hablar de la idea de nuestras convicciones.
¿Qué convicciones tiene usted? Hemos hablado de la idea de las convicciones que tiene de la Biblia. Si tiene convicciones en torno a la Biblia, no le es problema tener convicciones en torno a Dios, ¿verdad? Este mensaje es de nuestras convicciones en torno a Dios y deseo que escuche muy atentamente, porque le daré una descripción de Dios mediante las escrituras que Dios nos da y usted resolverá. ¿Es este el Dios que conozco o es mucho más grande que el que conozco? Tengo varios pasajes que deseo darle en breves momentos, pero deseo darle nuevamente la definición de convicción para que recuerde de lo que estamos hablando aquí. Tener una convicción es estar tan plenamente convencido de que algo es totalmente cierto y que asume una postura sin importar las consecuencias. No es algo que quizás crea, sino que mantiene una postura firme, está plenamente convencido de que es cierto. De lo que deseo que hablemos es lo que usted cree de Dios, lo que cree de Dios para que esté seguro de que es cierto. Y ahora, primero, Dios es un ser que no fue creado, nunca fue creado. Cuando leemos la Biblia, esta nos relata: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y a veces me da gracia escuchar a los científicos. Sí, pero allá en algún lugar del espacio algo sucedió. Bueno, está bien. ¿Y de dónde vino ese algo? Mire, digamos que este es Dios. No puede poner nada detrás de Dios. Dios siempre ha existido. Nunca tuvo un comienzo y nunca tendrá un final. Y no hay explicación para la vida salvo que hay un Dios infinito y eterno. El hombre, en toda su sabiduría, en toda su ciencia, en todo lo que afirma creer y saber, en el principio Dios. ¿En el principio de qué? En el principio de todo. Y no puede ir detrás de eso, porque no hay nada detrás. Dice la Escritura, por ejemplo, en Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Así que primero hay que resolver el hecho de que hay un Dios, y Él es Dios eterno. Dios no fue hecho ni creado, siempre ha estado allí. Y bueno, alguien dirá, eso supera mi imaginación, supera mi comprensión. Un momento, vamos a un versículo que contesta su duda. Lo segundo que deseo que notes es que Dios no solamente no fue creado, Dios también es omnipresente. Dios está presente en todo lugar. No tenemos que encontrarlo. Todo este Salmo 139 habla acerca de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A ningún lado. Piense en eso. La idea de que haremos algo para huir de Dios es completamente absurda. ¿A dónde iremos? Porque en todo lugar está la presencia de Dios. O decimos, Él está aquí, está allá y por allá lejos. No. Todo lugar está en la presencia de Dios. Porque toda la humanidad, todo el universo y todo lo creado está en su presencia. Gracias a Dios no puede salir de su presencia. Amén. Y así es Dios. Él es omnipresente. No está aquí, allí, por allá, no, sino que todo está en su presencia. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 19, versículo 26, para Dios todo es posible, lo que significa que Dios es omnipotente, que Él puede hacer cualquier cosa y todo. Dios tiene todo poder, pero Él no puede hacer nada que sea incongruente con su carácter, porque Dios es la perfección máxima de todo lo que podría estar más allá de nuestra comprensión. Y no actuará de ningún otro modo, porque Él es Dios, y al decir que Dios puede hacer todo, puede hacerlo todo, salvo contradecir su propio carácter. La Escritura dice en Tito que Dios no puede mentir, y sin duda no puede ser tentado con el mal, porque Él es lo máximo en bondad, perfección y verdad absolutas, y no hay nada más que pueda describirlo. Y bueno, alguien dirá,
Bueno, no sé si puedo captar todo eso. Es muy complejo. Si pudiéramos comprender totalmente quién es Dios, lo bajaríamos a nuestro nivel. Nunca podremos comprender cabalmente todo lo que Él es. Pero es interesante que la Biblia me dice todo lo que necesito saber de Dios. Y Dios es omnipotente, tiene todo el poder. No puede ser tentado con el mal, ni mentir. Y Dios es omnisciente. Él lo sabe todo, sobre todo acerca de todo. Sabe de todo lo que existe y lo que ha sucedido, sin sorpresas. Ahora, de vez en cuando alguien dice: tengo una pregunta, ¿qué de tal cosa? Si Dios fuese Dios, ¿qué me dice de esto? Así que le invito a acompañarme a Deuteronomio 29, versículo 29. Si me escucha, diga amén. Y dice esto: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que Dios no nos dirá. Y alguien dirá: antes de creer en Dios tengo que saberlo todo. Pues olvídelo, porque hay ciertas cosas que Dios no nos dirá. Pero piénselo un momento, ¿por qué Dios no habría de decirnos ciertas cosas? Porque sabe que no tenemos una mente que comprenda la inmensidad de Dios Todopoderoso y todo lo que Él está haciendo, que no podemos ni concebir todo eso. Por eso dice que lo secreto pertenece a Jehová nuestro Dios. Y entonces quizás usted diga: entonces no creeré en Dios hasta que no lo entienda. ¿Hasta qué? ¿Hasta que Dios sacie alguna curiosidad suya? Bueno, pero es que tengo preguntas. Si tiene preguntas, lea la Biblia y vea si puede encontrarlas. Y si tiene una pregunta que no haya la respuesta en la Biblia, lo que es extraño, entréguesela a Dios. La Escritura dice que hay cosas que Dios no nos dirá. ¿Por qué no habría de decírnoslas? Porque Dios es infinito y nosotros somos finitos y no podríamos entender ciertas cosas. Le pregunto: ¿por ser Dios acaso no tiene derecho a tener secretos? Pues claro que sí. Y la Biblia dice que sí los tiene. Luego, esta es otra cualidad, y es que Dios es santo. ¿Y qué significa eso? El hecho de que Dios es santo significa que está separado de todo pecado. Se llama el Santo de Israel. La santidad de Dios nos da un patrón a imitar. Es decir, santo significa querer vivir sin pecado. Y usted dirá: nadie puede vivir sin pecar. No dije que pueda, sino que quiera. Sí, quiero una vida santa, quiero ser lo que Dios quiere que sea. Y cuando cometo errores, si peco, deseo confrontarlo de inmediato. Y desde luego, Dios es justo. Y ahora, ¿qué queremos decir con que Dios es justo? Escuche bien. Significa que Dios siempre actúa conforme a lo que sea correcto. O sea, Dios es justo. Él siempre actúa conforme a lo que es correcto. Y Dios mismo es el modelo final de lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Quizás alguien diga: bueno, no sé qué hacer en esta situación. Dios le mostrará qué hacer si quiere saberlo. Y Dios nunca hace lo que no sea totalmente correcto. Dios envió a su Espíritu a morar en nosotros, porque sabía que no podríamos. Y le dijo a sus discípulos: quiero que se sienten a esperar en Jerusalén, hasta que sean sobrevestidos con poder de lo alto, porque ustedes solos no podrán vivir lo que tendrán que enfrentar. Enfrentarán persecución y muerte. Ya les había advertido, y no podrán vivir esa vida sin la presencia del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de una vida recta, en una vida que hace ¿qué? Es una vida que hace lo correcto en el poder del Espíritu Santo de Dios. Una vida recta y santa se combinan aquí. Y desde luego, Dios también es Dios de ira. No nos gusta esta parte, Él es Dios de ira.
Todo lo que hemos dicho es totalmente cierto. Dios es Dios de ira. ¿Qué significa eso? Significa que Dios odia todo lo contrario a su carácter moral. Y entonces alguien dirá, un momento, dijo que Dios es amor. Sí, es amor. Dios odia cualquier cosa y todo que lleve a sus hijos a la nada. Él odia todo lo pecaminoso en la vida de alguien. De hecho, si pregunta, ¿cuál es la definición de ira? La definición de ira es que Dios intensamente odia el pecado, porque éste destruye a la gente que Dios ama. Él dio su vida, murió por nosotros, y el pecado es nuestro peor enemigo. Dios lo odia en cualquier forma. Y dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 3, versículo 36. En ese tercer capítulo de Juan, la gente dice, oh, me encanta ese capítulo. Vea el último versículo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, el hecho de que la ira de Dios debería motivarnos a querer ganar almas para Cristo. La ira de Dios no vendrá sobre un hijo de Dios. El amor de Dios sí. O sea, la ira de Dios se limita a quienes no creen y retan a Dios Todopoderoso. Pensemos un momento en esto. Dios también es nuestro juez. Nos encanta todo eso del amor y esto y lo otro, pero también es nuestro juez. Dice en 2 de Corintios capítulo 5, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí nos referimos a los creyentes, no hablamos de quienes no creen, ese es un juicio aparte. Todos los cristianos un día estaremos frente al Señor Jesucristo y daremos cuenta de nuestra vida. Mire, esa no es la ira de Dios, pero seremos juzgados por cómo vivimos. ¿Qué hicimos con la bondad, con el amor, la amabilidad y las oportunidades que Dios nos dio? No sufriremos su ira. Pero lo que deseo que veamos es que Dios es nuestro juez y que daré cuenta por la vida que he vivido. Ahora mire, podría predicar un mensaje entero de esto, pero Dios nos juzgará conforme a sobre cuánta verdad escuchamos, cuánta oportunidad tuvimos y qué hice con esa verdad, qué hice con esa oportunidad. Pero no es un juicio de crueldad ni un juicio de ira, es un juicio de recompensas. A eso vamos. Es decir, seremos juzgados por cómo vivimos y recompensados en conformidad. Este no es el juicio de los impíos, el juicio de ira, no. Es el juicio en que seremos recompensados. Así que cuando alguien dice, bueno, sabes, no sé lo que hará Dios conmigo en el juicio, le diré lo que hará. Dios le amará y le recompensará conforme a cómo haya vivido. Y cuando alguien dice, soy salvo, y eso es lo único que importa para llegar al cielo. No, no es lo único que importa. Claro que no es lo único importante. Vayamos al siguiente punto. Y es que Dios es galardonador. Le invito a acompañarme a 1 de Corintios y veámoslo por un momento. El capítulo 3, porque es una buena explicación de lo que estamos diciendo. Comencemos con el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Se refiere a que alguien predica el Evangelio y alguien más viene a ayudar. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno, hombre o mujer, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Esa es la gran y maravillosa sabiduría de Dios. Y la obra de cada uno, cual sea,
el fuego la probará. Así es como Pablo describe el juicio. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que quiere decir es esto, que todos seremos juzgados conforme a cómo vivimos. Algunos tienen grandes oportunidades, otros menos. Algunas personas nacen con oportunidades, dones, talentos, otras no. Algunas personas nacen en una región del mundo, otras en otra. Todas esas diferencias en el juicio de Cristo, Dios sabe todo lo que necesita saberse de nosotros. Dios nos recompensará conforme a la verdad que sabemos, la oportunidad que tuvimos y lo que hicimos con ella. Así que volvamos a los atributos de Dios. El último es que Dios es digno de adoración. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche esto. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. De eso se trata la adoración. Ahora, le he dado un pequeño discurso teológico para que si alguien le dice, bueno, ¿qué cree de Dios?, usted pueda contestarle y pueda repasar la lista. Mire, debe grabarse esto en su mente. No es solo un sermón que escribe en un papel y lo coloca en algún lado. Debe grabarlo en su mente. Se trata de lo que cree usted del Dios Santo, lo que cree del Dios del universo, el Dios que está en control de todo. ¿Cómo piensa en torno a Él? Y debería estar dispuesto, de forma valiente, cortés y con gozo, a decirle a alguien, a cualquier hora o lugar, sí, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí, creo lo que dice la Biblia, sí, le sirvo a Él. No puedo hacer eso porque quiero vivir como agrada a Dios. Es hora de que dejemos de avergonzarnos por ser cristianos y digamos, no, eso no cuadra con mi estilo de vida. ¿Y cuál es tu estilo de vida? Bueno, quiero vivir en santidad. ¿Y de dónde sacaste eso? De la palabra de Dios. Y ese será el fin de la conversación. Ahí terminará. Ahora, puede vivir como el mundo y sobrevivir, o vivir piadosamente y tener lo mejor. Padre, te amamos y alabamos por tu paciencia, tu bondad y tu perdón, por la gran verdad que nos das en tu palabra. Te pido que todo el que escuche este mensaje sea lo suficientemente sincero para verse y ver a la luz de lo que nos enseñas en tu preciosa palabra, y tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Te amamos, bendecimos, alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. El poder de meditar en la palabra de Dios. ¿Con qué frecuencia toma usted su Biblia? Lee un pasaje y poco después de ponerla a un lado ha olvidado todo lo que leyó. ¿No es cierto? Para unos cuantos es cierto. Seamos francos desde el principio. ¿Acaso no es cierto? Sí lo es. Así que la leemos, cumplimos nuestra promesa, quizás de orar o de leer toda la Biblia en un año o lo que sea, la meta que sea. Así que tenemos la certeza de que Dios nos bendecirá porque leímos su palabra, lo cual hará, pero ¿qué de aplicar lo leído? Al leer la Biblia, ¿aplica usted la verdad? Quizás diga, pues a veces no la entiendo. Eso lo comprendo. Pero la mayoría de las veces al menos entendemos algo de lo que Dios nos ha dicho. Y si le pedimos, Señor, habla a mi corazón, luego Dios nos guiará a un pasaje donde tenga algo que decirnos. ¿Acaso entenderemos todo lo que leamos? No. Quizás nadie pueda decir, entiendo todo lo que leo. Así que todo el tema de la meditación bíblica
implica mucho más de lo que cree la mayoría. La mayoría de la gente cree que meditación es leer en quietud y luego seguir con lo suyo. Eso no es meditación. La meditación es una de las cosas más importantes, o sea, la meditación bíblica. Existe la meditación oriental que tiene toda clase de creencias, pero nos referimos a la meditación en la palabra de Dios, lo cual explicaré. Al leer la Biblia, diría usted que medita, o sea, piensa al respecto. Hace preguntas como: Señor, ¿cómo aplico esto a mi corazón? Señor, ¿qué estás diciéndome? Señor, ¿es esta una palabra de aliento? ¿Es un aviso? ¿Debo tener cuidado? ¿Debo ser sensible a alguien a mi alrededor? ¿Debo dar algo que no había considerado dar? ¿Qué estás diciéndome? O sea, meditación no es solo leer un pasaje y seguir adelante. Meditación es pensar, preguntar, dar, orar, lo que sea que Dios esté diciéndonos. Así que deseo hablar de eso, el poder de meditar en la palabra de Dios. Así que le invito a acompañarme al Salmo 119. Ya sé lo que pensará por un momento, así que lo abordaré en breve. Usted dirá: bueno, eso fue escrito hace miles de años. Pues ¿quién lo escribió? Dios Todopoderoso. ¿No sabía Él lo que sucedería hoy? Claro que sí. Así que nadie puede decir: bueno, Dios no habla hoy. Habló hace mucho tiempo, pero ya hoy no. Claro que sí, porque nos ha dado su palabra, la ha preservado, para que cada generación desde que la habló pueda oírla de alguien, o pueda leerla hoy, o escucharla de algún modo. Así que en este Salmo 119, escuche lo que dice David, desde el versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, que era la manera de David decir: pienso en ella todo el día. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es una promesa. Sus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido por escuchar a Dios. Porque tus testimonios son mi meditación. O sea, meditación es pensar en lo que Dios está diciéndome. Más que los viejos he entendido. O sea, la edad no siempre tiene que ver con el entendimiento. Porque he guardado tus mandamientos, o sea, porque los acato y trato de hacer lo que me pides que haga, Señor. Entiendo lo que dices en este pasaje. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y vea este versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Digámoslo juntos: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ahora, si en verdad creo eso, meditaré en esta palabra. Voy a leer la palabra de Dios y la aplicaré a mi corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Le pregunto: si la palabra de Dios no es lámpara a sus pies ni luz a su camino, ¿qué lo es? Puedo decirle que todo lo demás que lee la gente, lo que ven en la televisión, lo que escuchan a otros decir, pero el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. El rumbo que tomes será conforme a la palabra de Dios. Entonces, pregúntese: ¿camino, hablo y vivo conforme a la palabra del Dios vivo?
Estoy más aclimatado a la publicidad y la propaganda televisiva que a la palabra de Dios. Le dicen que le urge esto y aquello, y que será más apuesto y mucho más exitoso. ¿Cree eso? ¿O cree la palabra de Dios? Todos creemos algo, ¿verdad? Todos escuchamos a alguien y todos reaccionamos a algo o a alguien. Solo le digo que la palabra de Dios es el libro más importante del mundo. Y la guía de la palabra de Dios es la más importante porque, mire, escogerá amigos sabios, no se endeudará, y así podemos seguir con las promesas que Dios hace y la respuesta que experimentará usted en su vida cuando la palabra de Dios guía su vida. La meditación es el proceso por el cual aprendemos a escuchar a Dios, aplicar estos principios a nuestra vida y verlo actuar. No podemos leer la palabra de Dios y poner en práctica sus principios en nuestra vida sin que surta efecto. Y usted dirá, ¿cómo lo sabe? Se lo diré, porque el día en que aceptó a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino a su vida a sellarle como hijo de Dios y a facultarle, a capacitarle, a enseñarle a creer la palabra de Dios y por ende a dirigir su vida. Y ahora, ¿qué queremos decir con meditación conforme a la palabra de Dios? Son tan importantes como para escribirlos. Y quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy cristiano. Anótelos de todas maneras, porque quizás sea salvo para el final de este mensaje. Y si no, quizás en algún otro momento. Así que de lo que estamos hablando aquí es de qué es meditar. Primero, es enfocar nuestro corazón en Dios y dejar todo lo demás a un lado. Eso es meditación. No se trata de leer, mucha atención. Y ahora bien, no se enoje, no se moleste, no se irrite. No se trata de leer la Biblia con el televisor encendido, a menos que lea lo que predico mientras lo ve. Esa es la diferencia, pero no es voy a hacer mi devocional mientras yo veo mi programa favorito, no. Meditar es dejar a un lado todo lo demás. Piense en esto. Habla con Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, quien le ama incondicionalmente. ¿Por qué querría estar escuchando o viendo cualquier otra cosa cuando habla con Dios Santo Todopoderoso, quien tiene poder sobre su vida entera? Así que es dejar todo lo demás a un lado. Segundo, se trata de escuchar más que hablar. Meditar es más escuchar que hablar. Señor, ¿qué estás diciéndome? Y en cualquier momento quizás pasemos por muchas emociones al hablar con Dios mientras Él trae algo a nuestra mente. Tercero, es la actividad más importante en la vida de un seguidor de Cristo. Quizás usted tenga poco tiempo siendo creyente y nadie le ha dicho eso, pero deseo que presten mucha atención. Meditar, leer, y hablaremos de lo que ello implica, leer la palabra de Dios. Meditar en la palabra de Dios es la actividad más importante en su vida, porque es allí donde recibe dirección clara en cuanto a qué hacer, con quién hablar, a quién escuchar, qué comprar y qué no comprar. Meditar, enfocarnos en el único Dios, Jehová Dios, quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas. Segundo, ¿quién está dispuesto a darnos en la vida si estamos dispuestos a escucharlo? Entonces, cuando aprendamos a meditar, ¿qué sucederá? Es una forma de vida que estamos en una relación con Dios en la cual meditemos, esperemos en Él y tengamos esos momentos en los que dejemos todo a un lado para escucharlo. ¿Y cuáles son los resultados? Escríbalos. Primero que todo, calma nuestro espíritu.
está preocupado, llega tarde a casa, el tráfico estuvo terrible. Todo el mundo en su trabajo dice y hace cosas que le desagradan o le incomodan. La meditación tranquiliza su espíritu. O sea, la meditación nos calma. Cuando vamos delante de Dios y decimos, Señor, ¿sabes qué clase de día he tenido? O quizás ha recibido malas noticias. Dios calmará su espíritu, lo ha prometido. Segundo, Dios ilumina nuestra mente para que pensemos como piensa Él en lo que nos concierne. Cuando comenzamos a pensar como Dios en cuanto a lo que nos preocupa, de inmediato hay un sentido o grado de paz, porque nuestro Padre Celestial nos ha dicho, nos ha mostrado y nos ha dado a conocer. Entiendo y sé qué hacer, te dirigiré, te guiaré. No te preocupes, confía en mí, no te preocupes, confía. En tercer lugar, aumenta nuestra energía. Y usted dirá, ¿qué tiene eso que ver? Todo. Recuerdo muchas ocasiones a lo largo de los años en las que desperté un domingo en la mañana y me puse de rodillas y oré. Señor, necesito que me ayudes. No voy a poder predicar. Tendrás que ayudarme. Pero no tenía un pastor asociado. O era yo o nadie, y me esperaban, y casi ni podía levantarme de la cama. En algún momento, en ese instante, y al momento preciso, Dios me levantó, me vistió, me alistó, repasé el mensaje, me alentó y prediqué como si nada hubiera pasado. Puedo decirle, Dios sabe cómo darnos la clase de energía que necesitamos, porque Él sabe cuál es la necesidad. Y ahora, mucha atención. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Y sin duda, conforme a su tiempo. Lo que deseo que veamos es que Dios es personal. No es algo en el cielo. Dios es un ser personal e íntimo, quien, al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, entra a nuestro corazón mediante su Espíritu. Lo prometió, y algo que promete es darnos dirección, paz, calma, devoción en nuestro corazón cuando estamos dispuestos a escucharlo. Así que tendremos energía. Dios sabe cuándo estamos agotados y sabe cuándo necesitamos energía divina. Algo maravilloso de Dios es que piense en esto. Él sabe lo que necesitamos y es ilimitado para darnos justo lo que necesitamos, en lo que sea que estemos pensando en la vida. Y piense también en esto. La meditación purifica nuestro corazón. ¿Qué quiero decir con eso? Solo esto. El Espíritu Santo dentro de nosotros sacará a la luz el pecado en nuestro corazón. Quizás usted piense, Señor, nada está funcionando bien. Dios sabe por qué no. Y esto es lo que hacemos, mucha atención. Llamamos a nuestros amigos, llamamos a quienes sabemos que estarán de acuerdo con nosotros, quienes se compadecerán de nosotros. Cuánto lamento que no estés bien. Nos encanta dar lástima y nos encanta que nos digan, bueno, eres cristiano y sin duda Dios. Y así siguen. Dios sabe cómo purificar nuestro corazón. Necesitamos ir a Él y decir, Señor, aquí estoy. No entiendo por qué está pasando esto en mi vida. O, Señor, sí lo entiendo y estoy necesitado. Necesito que me ayudes. Y Dios le mostrará lo que sea que haya en su vida que no debería estar. Dios siempre le guiará en la dirección acertada, la cual es, primero que todo, acudir a Él y decirle, Señor, perdóname mi pecado. Muéstrame con exactitud qué hacer. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, escuche esto, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Tenemos esa promesa. Y pienso en cómo Dios purifica nuestro corazón. Nos da una promesa inequívoca al confesar,
Y confesar significa estar de acuerdo con Él. Señor, hay algo en mi vida que no está bien. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. O sea, sí lo hará. ¿Siempre? Siempre. Y alguien dirá, pero usted no sabe lo que he hecho. Esto sé. Cuando Cristo fue a la cruz, mucha atención, eso hizo posible que Dios dijera, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que purifica nuestro corazón y también amplía nuestra percepción de Dios. Cuando oramos y meditamos en el Señor y lo escuchamos y leemos la palabra, ¿qué sucede? Tenemos una percepción ampliada de quién es Dios. No me refiero al tamaño, sino a la capacidad de nuestro Dios amoroso, quien puede perdonarnos. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente orar y dicen, ¿sabe? Ni siquiera merezco perdón. Seguro que no, nadie lo merece. No se trata de merecerlo, sino se trata de que Dios saca nuestro corazón a la luz y nos ayuda a ver lo que hay allí y amplía nuestra percepción de Dios. Dicho de otro modo, cuando usted se disponga a orar, comenzamos a ver cosas de Dios que no veíamos antes. Dicho de otro modo, ¿cómo a Dios podría interesarle esto? En ocasiones le he dicho a la gente, si quiere dirección, pídasela a Dios. ¿Y cuántas veces les he escuchado contestar? Si usted gasta dinero, a Dios le interesa. Si vive en pecado. O sea, mire, de la A a la Z en el alfabeto, le interesa a Dios. Así que al decir, pues Dios no podría interesarse en mí, claro que sí. Él le creó, Dios le creó, usted tiene un alma. Pasará la eternidad en algún lado, no importa cuán larga o corta sea la vida. O sea, ¿se interesa Dios personalmente en usted? Sí, Él sabe el día en que nació y le conoce, desde antes de que naciera. Dios sabe el día y la hora en que el reloj marque su último segundo. Tic, tac, y ya no estará. ¿Acaso ya Dios lo sabe? Así es. Él es Dios admirable, maravilloso y santo, quien desea lo mejor para nosotros. Y la mejor manera de vivir es hacer de la meditación de nuestra relación con Dios parte vital de nuestra vida. Purifica nuestro corazón, amplía nuestra perspectiva de Dios, aumenta nuestro amor por Dios. Y pasa esto al leer la palabra de Dios y al guardarla en nuestro corazón, al leerla. Por ejemplo, creo, y quizás esto despertó más amor por Dios. Creía en Él, pero quizás este versículo suscitó en mí más amor por Dios que cualquier otro versículo. Cuando Josué le pidió dirección, y aquí Dios le dijo que tomaría el lugar de Moisés, y Josué tenía muchas preguntas, y esto fue lo que le dijo el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no le dijo, bueno, mira, vamos a derribar los muros de Jericó, no. Lo que le dijo fue, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ese versículo bíblico antes de predicar mi primer sermón. Como es natural, estaba un tanto nervioso, de hecho quizás muy tenso. En la iglesia donde crecí, y nadie le cree a uno si dice de niño que Dios le ha llamado a predicar, pero tuve la oportunidad. Mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, quiero que leas este versículo. Ese versículo me dio la valentía y el entendimiento de que no importaba lo bien o mal que lo hiciera, ni lo que pensaran o no de mí. Dios dijo, esfuérzate y sé valiente.
Él prometió ayudarme en esto. Y le digo algo, esta es la clave de la meditación. Si medita en la palabra de Dios, vendrán momentos en su vida o circunstancias en las que Dios le volverá a llevar a un pasaje leído y usted dirá, sí Señor, gracias, muchas gracias. Porque en ese momento dejó a un lado todo lo demás, recordó o escuchó y volvió a leer lo que Dios le había dicho y su fe se disparó. La meditación es concentrarse en Dios. Creemos lo que Él dice, lo esperamos en cualquier momento o necesidad en la vida. Dios estará allí para darnos dirección en la vida y está dispuesto a ayudarnos en cualquier momento de nuestra vida. Desde luego, nos hace más sensibles a la autoridad y el poder de Dios. O sea, por la meditación nos volveremos más conscientes. ¿De qué? De su autoridad y su poder en nuestra vida. No me atrevería a pararme aquí un domingo, abrir la Biblia y proponer predicar un mensaje a menos que sepa que todo es de Dios y nada mío. Por eso el orgullo es tan devastador que dice, puedo hacerlo yo. El orgullo es destructivo en cualquier área de la vida, es devastador. Se trata de humildad, de estar conscientes de que necesitamos a Dios y reconocer que al estar en necesidad, mi Dios suplirá todas mis necesidades, no la mayoría, conforme a sus riquezas en gloria, o sea, conforme a lo que Él posee. Una persona es insensata si no medita en Dios. Es la clave para todo. Además, fortalece nuestra fe. Cuando vemos a Dios contestar nuestra oración, vemos que cuando todo lo demás se ve mal, se ve tormentoso, parece que no hay otro modo. Y recuerdo muchas ocasiones en mi vida cuando pensé, Señor, solo tú puedes manejarlo. Momentos muy críticos. Señor, solo tú puedes manejar esto. Confío en ti. Mire, Él está dispuesto a venir a nuestro rescate en cualquier situación, si andamos en su voluntad. Está dispuesto. ¿Por qué? Porque le da gloria y honor. Y quizás usted diga, Señor, solo tú puedes hacer esto. Hemos glorificado a Dios. Hemos glorificado a Dios al esperar y luego al anticipar y luego verlo hacer su obra en cualquier situación que enfrentemos. Y algo más, fortalece nuestra fe como es natural y nos hace más conscientes de la presencia de Dios. Nada logra eso más que la meditación. Al apartar tiempo para leer la palabra de Dios y hablar con Él, ¿qué hace? Nos conciencia más de su presencia y de las posibilidades. Vemos en la palabra cómo obró Dios en la vida de David, cómo actuó en la vida de Josué. Pasamos por la palabra de Dios. Por último, diría que la meditación nos infunde gozo. Al pasar tiempo meditando en la palabra, leyéndola, escuchando a Dios, viéndolo obrar en nuestra vida, ¿qué sucede? Hay gozo. ¿Por qué hay tal gozo? Porque tenemos un maravilloso sentido de reconocimiento de que pase lo que pase, Dios tiene el control. Así que deseo decirle esto. El suceso más importante en su vida, en cualquier momento, desde el instante de su salvación, es el tiempo que pasa a solas con Dios, ya sea leyendo su palabra o hablando con Él. Es muy importante leer la Biblia, es decir, nada es tan importante como dejar todo a un lado y estar a solas con Dios. Dicho de otro modo, físicamente es como meterse en un closet. Ya hayan sellado la parte inferior de la puerta, no hay luz. Está en oscuridad total, todo oscuro. Aprender a meditar en Dios es como estar en plena luz.
Dios abre la puerta y nos muestra cosas que no veríamos de ningún otro modo. ¿Sabe cuál es la pregunta? ¿Valoro lo suficiente mi relación con Dios como para pasar con Él ese tiempo que estoy dedicando a hacer, o escuchar o ver algo más? Dios es maravilloso, y la verdad es que muchas veces me siento del todo incapaz de expresar cuán maravilloso es. Puedo hacer eso mejor dándole una ilustración de cómo actúa Dios en nuestra vida. Mire, Dios no tiene prejuicios ni favoritos. Y quizás alguien diga, bueno, esto, aquello, lo otro, no. Ser pastor no tiene nada que ver con esto. Lo que sí tiene que ver es la verdad de la palabra de Dios, que es aplicable y disponible para todos, sin excepción. La meditación bíblica es un hábito impactante, fructífero y alentador que debemos desarrollar porque lo cambia todo. Amén. Padre, te alabamos y te alabamos, no por lo que haces, sino por ser quien eres. Te pido que grabes este mensaje en el corazón y en la vida de todo el que lo escuche, hoy, mañana y en años venideros. Es la verdad, es el aspecto más importante de nuestra vida, porque determina todo lo demás. Haz que estas verdades sean más claras que el agua. Te amamos y te alabamos, y te pido que grabes este mensaje, que quede